La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Bien, mis hermanas y mis hermanos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones a todos ustedes donde quiera que se encuentren. A los que nos escuchan por la Radio Colonía 1420 AM. Saludos y bendiciones en esta noche. Y también a todos los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. También saludos y bendiciones a su programa Al Pueblo de Dios. Mis hermanas y mis hermanos nos pueden llamar a este número de la cabina, al número 622-8962, los que viven en esta ciudad de Tijuana, 622-8962. O los hermanos y hermanas que viven dentro de la República Mexicana también nos pueden llamar al ADA sin costo, el número 01-878-87-606. 01-878-87-606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar al ADA sin costo, al número 866-228-4305. 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. Ya saben, tener con nosotros la palabra de Dios, nuestras Sagradas Escrituras, para poder barajear, para poder leer la palabra de Dios, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral. Y que el centro de nuestro vivir, que el centro de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros hogares, debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Y claro, que vuestras oraciones cotidianas, particulares, ¿verdad? Debe ser también la oración del Santo Rosario, en la cual cuando nosotros también elevamos vuestras oraciones para que María Santísima lo reciba y lo eleve, vuestras oraciones a su Hijo Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, la semana pasada hablábamos sobre la resurrección. Hoy también vamos a continuar sobre el tema de la resurrección de Jesús. Por eso el canto decía, no era la sombra de Pedro, ¿verdad? No es por la sombra de Pedro, sino por el poder de Jesús, por el poder del resucitado, es que Pedro sanaba a los enfermos. Y por eso la palabra de Dios va a decir que por aquellos sacaban a sus enfermos, dice, y por la fe que tenían en Jesús, querían por lo menos que la sombra de Pedro tocara a sus enfermos. Ahí lo tenemos en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 12 al 16. Hechos 5, del 12 al 16. Cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre algunos de los enfermos que ponían en las plazas. La fe de aquellos hermanos, de aquellas personas que acudían en Jerusalén, que llevaban a sus enfermos. Bien sabemos que Pedro, juntamente con Juan y todos los demás apóstoles, dan testimonio de la resurrección de Jesús. Dan testimonio de que la tumba ha quedado vacía. Y por eso, aquellos hermanos llevaban a sus enfermos, a sus enfermas, los ponían en las plazas, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y Pedro va a decirle a las autoridades, ¿verdad? Dice, bueno, cuando las autoridades andaban persiguiendo a los apóstoles para encarcelarlos, para meterlos en la cárcel, ¿y qué decía Pedro? Nosotros
no somos, ¿verdad?, los que hacemos los milagros. Nosotros no somos los que curamos, sino que es el poder de Jesús, el resucitado. Es Jesús, es el quien sana, el que libera. Entonces, ellos estaban desconcertados, las autoridades judías, llámese a Anás y Caifás. Ahí lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 al 12. Hechos 4, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Pedro y Juan hablan al pueblo. Se presentaron los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de Jesús de entre los muertos. Claro, Pedro y los apóstoles tenían que dar testimonio de la resurrección de Jesús. Tenían que hablar de que realmente Jesús no se quedó en la tumba se quedó vacía. Esa es la victoria de nosotros los católicos, los cristianos, los que creemos en Jesús, en su iglesia, de que la tumba está vacía. Recordemos, una vez que Jesús resucita, la tumba se quedó vacía. Esa es la victoria de nosotros, que Jesús triunfa. Y el salmista va a decir: ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está el triunfo de Satanás? Jesús fue capaz de dar la vida por nosotros y de recobrar la vida con el poder del mismo, que siendo Dios, con el poder de Dios, recobra la vida. Y por eso Pedro, juntamente con Juan y los demás apóstoles, dan testimonio de esta resurrección, de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y por eso las autoridades, los sumos sacerdotes, los jefes de la guardia, los saduceos, indignados, dice, y estaban pues buscando la manera como apresar a los apóstoles. Pero la gente escuchaba la palabra de Pedro y los demás apóstoles, y en aquel día, dice, unos 5,000 hombres abrazaron la fe en Jesucristo. Pedro les predica y 5,000 hombres, fíjense, sin contar a las mujeres ni a los niños, los que se convirtieron, los que se hicieron bautizar en el nombre de Jesucristo. Y al día siguiente, dice la palabra, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los que mangonean siempre, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y cuanto pertenecían a la familia del sumo sacerdote. Hicieron comparecer a Pedro, ¿verdad?, y a los demás apóstoles. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho ustedes esto? O sea, porque estaban viendo los milagros, las maravillas que se realizaban en el nombre de Jesús, curando a los enfermos, a los tullidos, a los paralíticos, en el nombre de Jesús. Por eso llegan las autoridades al día siguiente, les preguntan, ¿en nombre de quién? O con el poder de quién o en nombre de quién han hecho esto. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios lo resucitó de entre los muertos. Otra vez Pedro les vuelve a decir: ustedes lo condenaron. Ustedes, ¿verdad?, lo levantaron en lo alto de la cruz, lo condenaron a muerte, pero Dios lo ha resucitado. Y en el nombre de Jesús, este paralítico ha quedado sano.
Los demás enfermos han quedado sanos en el nombre de Jesús resucitado. Esa es la victoria de nosotros, que tenemos a un Dios resucitado. Y por eso Pedro, los demás apóstoles y Juan están testimoniando, ¿verdad?, la presencia de Jesús, que tenemos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, y que la tumba ha quedado vacía. Bien, mis hermanos, y por eso Pedro le sigue diciendo, este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos de salvarnos. Debemos de salvarnos en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, la salvación ya está en nuestras manos. La salvación está en ti. Falta que tú quieras salvarte. Falta que tú quieras que Jesús te salve, porque Jesús ya nos salvó con su muerte y resucitando nos dio la vida al decir, ¿no?, ¿verdad?, más allá del sol. Hay muchas habitaciones en las cuales el Señor algún día nos quiere llevar en su reino, así como llevó también a aquel ladrón arrepentido en el reino de Dios. Pero el Señor nos da un vivir, nos da nuestras vidas, y dentro de este vivir que Dios nos permite, hay que acercarnos a la salvación que ofrece Cristo, a esta salvación que Pedro predica, a un Jesús resucitado, a un Jesús poderoso, que las autoridades judías, que los ancianos y todos los que llevan ahí el poder, ¿verdad?, pues no le creían. Por eso querían acallar la voz de Pedro, querían acallar la voz de Juan, para que no siguieran testimoniando más y proclamando a un Jesús resucitado. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos en su programa Al Pueblo de Dios. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al Pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Estás escuchando Koinonía Radio. Quiero que sepas que mi canción Son las 8 horas, 14 minutos. de mi pasión por ti. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro
Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre la resurrección de Jesús. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a los que nos escuchan por la Radio Colonia 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, aquellos que están ahorita festejando, ¿verdad?, pues el bautismo de sus hijas, ahí que están ahorita enfiestados, qué bueno, que el Señor me los guarde. Aquellos hermanos también que están ahí festejando, ¿verdad?, la quinceañera, o están festejando la boda. Aquellas hermanas también que nos están ahorita escuchando, nos están dando saludo, pues que el Señor me los guarde en esta noche, los bendiga siempre. Aquellos jóvenes del arte marcial también, de las diferentes parroquias, de San José Obrero de Buenos Aires Norte, sus capillas, de Mariano Matamoros también en sus capillas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, saludos y bendiciones. Aquellos jóvenes, muchachas y muchachos, niñas y niños también que nos escuchan en esta noche, que el Señor me los guarde, saludos y bendiciones. Y que bueno, verdad, que sigan practicando en este deporte, ya que en estos días también ya regresan a clases, ¿no? Que el Señor les dé la sabiduría necesaria, les dé la salud necesaria, ¿verdad?, para que sigan aprovechando, ¿verdad?, su formación académica de la kinder, de la primaria, secundaria, preparatoria, ya de la universidad, pues ya iniciaron esta semana, ¿no? También que el Señor les dé la capacidad de seguirse preparando y que sean buenos ciudadanos para el mañana. Así que a todos los que estén enfermas o enfermos en casa o en los hospitales, o los que están recuperándose también, ¿verdad?, que el Señor escuche sus oraciones, que el Señor me los guarde y los bendiga. A los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros también, a los que ayudan a los enfermos de una u otra manera, que el Señor me los guarde y me los bendiga, ¿verdad? Ahí mis oraciones para con ustedes, los doctores, a los que siempre ayudan a los pacientes, a las enfermeras, enfermeros, a los que están siempre, a los que aman su trabajo, ¿verdad? Claro, yo sé que a los que cuidan de la vida de los demás, que el Señor me los guarde siempre y me los bendiga. Bien, mis hermanos, estamos sobre el tema de esta noche, sobre la resurrección. El canto decía, bajo la sombra de Pedro, ¿verdad? Pero no era la sombra ni era Pedro, sino que era Jesús el Nazareno. Es Jesús el de Nazara, Jesús el resucitado, es el que sana, el que libera, el que nos da la paz, el que nos da la alegría, la seguridad, mis hermanos. La vida de por sí es muy corta, es muy rápida, la vida pasa muy rápido, mis hermanos. Por eso tenemos que aprovechar la vida, pero aprovecharlo para bien. Aprovecharlo para portarnos bien, para vivir bien con la familia, con los amigos, aprovechar bien a los amigos, ¿verdad? Platicar bien con ellos, estar en paz, con mamá, papá, los hermanos, valorarse, respetarse, amarse. Y por eso Pedro les da el testimonio de la resurrección de Jesús. Y lo decía aquí, le digo, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, capítulo 4, sepan ustedes, ¿verdad?, ancianos, autoridades, sepan, ¿verdad?, que es Jesús, el de Nazara, es el que sigue sanando, sigue liberando, nos sigue dando la paz. Y claro, dice la palabra que en aquellos días Pedro y Juan dan testimonio al pueblo de la presencia real de Jesús, de la resurrección de Jesús. Bien sabemos, mis hermanas y mis hermanos, que sabemos que Jesús no se quedó en la tumba. La tumba se quedó vacía. Desde el capítulo, ¿verdad?, 2 de los Hechos de los Apóstoles. También lo tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Ahí vamos a tener como también las santas mujeres, después de escuchar al ángel del Señor, ya no está aquí el resucitado. No está aquí en el lugar de los muertos, ¿verdad? ¿A quién o aquel que ustedes buscan?
Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, dice la palabra Mateo 28 del 8 al 15. Y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Así que las mujeres también son mujeres valientes, mujeres que también han iniciado, ¿verdad?, con la evangelización para poder ir a anunciar a los demás que Jesús está vivo. Aquí lo tenemos en el Evangelio de Mateo 28. El ángel del Señor le dice a estas mujeres, no está aquí, ha resucitado. Llenas de temor y de gran alegría, dice, corrieron a dar la noticia deprisa a los apóstoles. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Le dijo a las mujeres, no tengan miedo, vayan, anuncien, vayan, proclamen, vayan y díganle a mis hermanos, ¿verdad?, que ahí iré con ustedes a Galilea. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las santas mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Esto dice, se reunieron con los ancianos y juntos acordaron darles una fuerte suma de dinero a los soldados que dijeran, bueno, es que vinieron los apóstoles y se han robado el cuerpo del Señor. Imagínense nada más, 120 soldados o más de 50 soldados ahí en la guardia cuidando la tumba, ni modo que todo el mundo estuviera dormidos. Entonces quiere decir que no están haciendo su función. ¿Alguien debe de estar despierto? ¿Eso quién les puede creer? Vayan y díganle, anúncienle que vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo del Señor. Por favor, eso nadie lo puede creer. Entonces, ¿los soldados para qué están? Están para vigilar, están para estar ahí como centinelas, aguardando, cuidando. Por eso se le da una orden, vayan y cuiden esta tumba, pues son los primeros que salieron corriendo también cuando retiembla su centro la tierra, el momento de que Jesús resucita. Y claro, por eso Pedro, con justa razón, Pedro y Juan y los demás apóstoles estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús. De tal manera, él había resucitado de entre los muertos. Ahí lo tenemos también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 del 9 al 15. Marcos 16 del 9 al 15. Fíjese lo que dice la palabra. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo, que Jesús estaba vivo y que lo había visto ella, no le creyeron. Después de esto, se apareció otra vez Jesús a 2 de sus discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Fíjense, mis hermanos, aquí Marco, nuestro evangelista, nos dice, bueno, que Jesús se apareció a María Magdalena, la cual Jesús le había arrojado 7 demonios a ella. Y luego se apareció a otros 2 discípulos que iban rumbo a una aldea, dice. Entonces Lucas va a decir a 2 discípulos que iban también, ¿verdad?, a Emaús. Uno llamado Cleofas, acuérdense, uno llamado Cleofas también que iba agobiado, triste también, por lo que ya no sabían qué había pasado con Jesús, ¿no?
Entonces ellos se fueron con el otro discípulo. Jesús se le empareja, bien sabemos, y les pregunta, bueno, ¿y por qué que van hablando lleno de tristeza, agobiados? Y Cleofas, ¿qué le dice? Le responde Jesús, claro, pues no lo reconoció. Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días en Jerusalén. Eres tú el único que no sabe. Todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero tú eres el único forastero que va de viandante y que no sabe lo que pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, Jesús el profeta, lleno del saber, lleno del poder de Dios, como nuestras autoridades, los sumos sacerdotes, lo condenaron, ¿verdad? Y lo crucificaron. Ya van 3 días que ha pasado estas cosas y no sabemos nada de él. Y Jesús le va hablando sobre de él, empezando de Moisés y todos los profetas, ¿verdad? De esa manera, para hacerles entender de que él tenía que resucitar de entre los muertos. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Tras las huellas de Jesús. Domingos a las 9 de la mañana. www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por la radio Koinonia 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, estamos compartiendo en esta noche sobre la resurrección de Jesucristo. Bien, mis hermanas, mis hermanos, ahí estamos, ahí barajeando la palabra de Dios. Ahí también tomen nota, Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 25. Fíjese, el mismo día de la resurrección, dice, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Es lo que le comentábamos hace momento, en la sección anterior, ¿verdad? Mientras conversaban y discutían entre sí, se acercó Jesús y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Claro, aparte de que
tenían algo de sueño, habían llorado, estaban tristes, agobiados. Bueno, ya no hay nada que hacer aquí, han matado al maestro, pero ya lo han puesto en la tumba, ya no hacemos nada que, pues bueno, vámonos de regreso. Estos apóstoles, estos discípulos, pues ya se regresaban a su tierra, porque ya, pues ya qué, como dijera aquel, ¿verdad? Ya qué podemos hacer aquí, sino que tenemos que recordar lo que Jesús les había dicho a los apóstoles. Por eso Él les echa en cara su incredulidad. Fíjense aquí en Marcos 16, del 9 al 15. Se apareció a María de Magdala. Se aparece a 2 de sus discípulos. Luego se apareció a los 11. Y luego se va a aparecer Jesús allí también en el lago de Tiberíades. Ahí recuerden también cómo Jesús se va apareciendo ahí con sus discípulos, ¿no? Para hacerles, pues, no creer, sino que hacerse presente, para hacerles recordar lo que Él ya les había informado antes, para recordarles el mensaje anterior. Bueno, me van a crucificar, me van a condenar, pero al tercer día resucitaré. Ahí lo tenemos, recuerden, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Evangelio de Juan 21, del 1 al 14. Cómo Jesús da muestra, ¿verdad?, de su presencia, de la resurrección. La tumba ha quedado vacía. Ya no más tumba. Y por eso Jesús le va a decir, ¿verdad? El salmista va a decir, hablando de Jesús, bueno, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria de Satanás? Satanás no tuvo más victoria por la resurrección de Jesucristo. Jesús, ¿verdad?, resucitó para darnos vida, para rescatarnos de las garras de Satanás, para llevarnos al cielo el día de mañana, cuando el Señor nos llame a rendir cuentas. Ahí me voy a basar también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 9. Juan 20, del 1 al 9. El primer día del sábado, fíjense, estando todavía oscuro, fue María de Magdala al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Se echó a correr y llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salió Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinando miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Esperó a que llegara Pedro para que juntamente entraran, ¿verdad?, y dieran testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces Jesús de esa manera, ¿verdad?, se va presentándose a los demás apóstoles que Él ya había resucitado. Y por eso aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo del 1 al 14, dice: en aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, los hijos del trueno, y los otros dos discípulos. Eran 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos también le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos imberbes, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: ¿es el Señor? Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros.
Tan pronto, dice la palabra, como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 peces. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección de entre los muertos. Ahí está, mis hermanos. Ahí está el testimonio del Evangelio de Juan. Lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, capítulo 5. Y hemos dado varias citas bíblicas de la resurrección de Jesús. Que tenemos a un Dios resucitado, no a un Dios muerto, sino que tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que resucitó, que venció a Satanás. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra alegría. Por eso en la resurrección, en toda la Iglesia Católica, cuando se canta el Gloria, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Pues se tocan las campanas con mucha alegría, con mucho esmero, ¿verdad? Damos vivas, nos alegramos de la resurrección de Jesús cuando se celebra la misa de la resurrección. Nosotros, ¿verdad? Recordamos año tras año, ¿verdad? En nuestra Iglesia Católica de la presencia de Jesús. Claro que Jesús siempre está en todo momento. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Es el eterno Dios, claro, pero también nosotros le festejamos también el momento de la resurrección. Bien sabemos que Él siempre está presente en el momento de consagrar el pan y el vino. Así que, mis hermanos, hay que acercarnos, ¿verdad?, a encontrarnos con la salvación que ofrece Jesús. Él con la victoria ya nos ha salvado. Falta que nosotros querramos salvarnos. Nosotros personalmente necesitamos abrir nuestro corazón, portarnos bien, ¿verdad? Donde quiera que estemos, mis hermanos, donde quiera que vayamos. Si nosotros que nos llamamos católicos, si no nos portamos bien, pues óigame, dice Jesús, por lo menos una hora hay que hacer oración, hay que estar aplacados. A veces sucede, ¿verdad? En cuanto los muchachos cuando van acompañando a la quinceañera, los chambelanes, hay algunos chambelanes que se portan muy bien, muy educados, muy responsables en las misas. Hay otros que parecen cotorras locas, hablan y hablan, o chivas locas. ¡Qué bárbaro! Yo no sé, no les sirve de nada las pláticas, o de plano los que dirigen las pláticas no sirven para dar pláticas, o qué está pasando ahí. Por lo menos díganle a los muchachos que se porten bien, que se aplaquen por lo menos una hora cuando sea la misa de la quinceañera, porque es un enfado a veces tener que estar callando a chamacos mocosos, ni que tuvieran 3 años, ya son adolescentes arriba de 15 años, y que no sepan dónde están, por favor. A veces en mi misa van muchachos que no son ni católicos y se portan bien. Mejor se portan bien los que no son católicos que los mismos católicos. Se la pasan ahí, chisme, 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 por favor, hombre. Entonces cada quien tenemos que buscar la salvación que ofrece Jesucristo. Y cada quien somos responsables de poder educar a vuestros adolescentes. Y sepan qué hacen los muchachos. Y sepan, ¿verdad?, que se porten bien, porque Jesús nos invita a la oración. Nos invita a encontrarnos con Él, a poder salvarnos, mis hermanos. Así que aquí tenemos que Jesús se presenta y les dice a ellos: muchachos. O sea, muchachos, ¿han pescado algo? Dice, no, imagínense. Avienten las redes y agarraron a tal cantidad de que 153 peces grandes. 15 más 3 igual a 18. 18 años es la responsabilidad de la vida. Cada quien es responsable de lo que haga o deje de hacer. Así que, mis hermanos, ojalá nosotros seamos responsables en caminar bajo la fe, bajo la gracia de Jesucristo. Mis hermanas y mis hermanos, estamos en su programa El Pueblo de Dios. Manténganse y volvemos con ustedes. Al Pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa.
Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Escucha Koinonía Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonía Radio, 1420 AM. 1420 AM. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazaret. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por la radio Koinonía 1420 AM y los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Saludos y bendiciones también a Rufina, que nos ha llamado. También gracias por llamarnos, gracias por sus saludos, que también ella ahí, saludos y bendiciones a ella y para toda su familia, para Cirila y todos sus hermanos, para Benito, Álvaro y todo, bueno, toda su familia. Saludos y bendiciones también a los que nos escuchan en esta noche. Bien, mis hermanas y mis hermanos, bueno, seguimos en este su programa, ¿verdad? Al Pueblo de Dios, compartiendo la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Juan 21, del 1 al 14. Jesús se aparece, dice, a la orilla del mar de Tiberiades, ahí después de la resurrección. Estaban juntos, habíamos dicho, Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos, dice. Cuando Pedro se adentra a la barca, juntamente con ellos van a pescar y ahí Jesús se les aparece a la orilla del mar de Tiberiades y les llama muchachos. Han pescado algo y bueno, dice, bueno, avienta la red a la derecha y encontrarán peces y jalan las redes, Pedro, y eran 153 peces grandes
15 más 3 igual a 18. La edad, la plenitud, ¿verdad?, de la responsabilidad. Ahí lo tenemos también la palabra de Dios, Deuteronomio 24:16. Padre o madre de familia no son responsables de los que hagan o dejen de hacer las hijas o los hijos. Los hijos o las hijas no son responsables por los errores o pecados de papá o mamá. Cada quien es responsable por lo que haga o deje de hacer. Ya tienen edad suficiente, 18 años para arriba, así que cada quien es responsable de seguir buscando a Dios en la fe. Dios no va a hacer manita de puerco para que quieras y te mantengas esta religión. No, el Señor te invita a buscarlo siempre. Te invita a Dios a estar con Él, a cumplir los mandamientos, a ser responsable en tus quehaceres, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estés, que seas persona de bien. Eso es lo que quiere el Señor. Y bien, mis hermanos, 153 peces grandes, dice. Jesús los llama a almorzar, los llama muchachos, que sean responsables los muchachos. Ayer antier un muchacho me decía, padre, dice, aquí está mi credencial. Claro, pues ya cumplió 18 años, pues ya es responsable de su vida, ¿no? Así que él debe de saber también de que tiene que buscar a Dios. Siempre ya mamá ya no va a estar diciendo, ve a buscar a Dios. No, ya cuando uno tiene la edad suficiente tenemos que buscar a Dios siempre porque necesitamos de Dios. Ya lo decía el Papa, Dios, ¿verdad?, no se cansa de perdonarnos, pero sí el hombre, el ser humano, se cansa de pedirle perdón a Dios. Mis hermanas, mis hermanos, claro, tenemos que pedirle el perdón a Dios, tenemos que pedirle de su bendición. Ahí lo tenemos en el libro de Tobías, capítulo 8, versículo 4 y siguientes. Tobías y Sara se ponen a hacer oración y le dicen a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, Señor, libéranos, Señor, ¿verdad? Santifícanos, Señor, bendícenos, Señor, o sea, la familia, la esposa, los hijos, bendícenos, Señor, y que permítenos que caminemos juntos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿verdad?, hasta la ancianidad, hasta nuestra vejez. Qué bueno, mis hermanos, ¿verdad?, que podamos caminar juntos, ¿verdad?, bajo la presencia de Dios. Ustedes con su familia, con sus hijos, ver crecer a sus hijos y pídanle a Dios, ¿verdad?, que les bendiga, que les proteja, ¿verdad?, y que ustedes como esposos puedan caminar juntos hasta la ancianidad. He visitado, mis hermanos, algunos enfermos, fíjense, allá en la colonia, cuando visito a los enfermos, cuando voy a ungirlos, cuando voy a confesarlos. Imagínense nada más, ya ancianos, los dos se cuidan, la esposa en silla de ruedas está cuidando del esposo que está encamado, está enfermo. Los dos se cuidan. Digo, ¿dónde están los hijos? Bueno, los hijos vienen, dice, cada vez que se desocupan del trabajo, viene la nieta, viene el nieto, y qué bueno, ¿no?, que se puedan asistir, pero los dos ya de avanzada edad se tienen que cuidar. Y qué bueno, mis hermanos, ¿verdad?, que Dios les bendiga a ustedes, que también el Señor les dé una larga vida. Eso hay que pedirle a Dios. Una larga vida para ustedes como matrimonio, una larga vida también para los muchachos que ya deben de saber pedir. No también estén esperando a que mamá pida, sino que tu muchacho, tu muchacha también ya tienes boca, ya tienes razón de pedir, ¿verdad?, por ti, por tu familia también. Que cada quien individual, personalmente también le pida a Dios su bendición, su protección. Hay que pedirle siempre a Dios que nos libere de la muerte repentina, del accidente repentino, de la enfermedad repentina, que el Señor nos libere, ¿verdad? Porque a veces vienen las enfermedades o accidentes repentinos que nadie querramos, ¿verdad?, tenerlo, pero hay que pedir a Dios que nos guarde, que nos cuide, porque nuestro enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que resistirle mediante la oración y mediante la fe puesta en Cristo resucitado. Bien, mis hermanos y mis hermanas, bueno, aún Jesús, que Pedro y Juan y los demás, ¿verdad?, dan testimonio de la resurrección de Jesús. De esa manera también habla el evangelista Marcos, ¿verdad?, de la presencia de Jesús, que Jesús, ¿verdad?, es un Dios poderoso, un Dios que dejó vacía la tumba. Ahí lo tenemos también, Hechos, lo habíamos dicho al principio, Hechos del 5, del 2, 16, ¿verdad?, por lo menos, ¿verdad?, que la sombra de Pedro
pasara y cayera sobre alguno de los enfermos que ponían, ¿verdad?, en las plazas de Jerusalén. Por eso el canto decía, no era la sombra y tampoco Pedro, era el Dios de Pedro. Era, ¿verdad?, porque en Pedro también se manifestaba la gracia de Jesucristo. Por eso, de esa manera, estaba curando Pedro, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Por eso Pedro decía, sepan ustedes, ancianos, autoridades, ¿verdad?, las curaciones y las sanaciones que hacemos no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es por la gracia y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que han sido sanados, liberados las enfermas, los enfermos. Así que todavía el Señor sigue haciendo maravillas, mis hermanos. Así que hay que seguirle pidiendo al Señor, ¿verdad?, que Él sea el que nos siga dando la paz, dando la esperanza. El ángel del Señor le dice a las mujeres, ¿verdad?, no busquen en el lugar de los muertos al que está resucitado. No está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea, ahí le veréis. Ellas salieron corriendo del sepulcro a dar la noticia a los discípulos. Lo tenemos en Mateo 27, 62, ¿verdad? Ahí fíjese cómo, ¿verdad?, los sumos sacerdotes, los fariseos, ahí los que querían, ¿verdad?, que no se hablara más de la resurrección de Jesús. Ahí recuerden, ¿verdad?, cómo Jesús se presenta ante las santas mujeres. Ahí en el Evangelio de Juan habíamos dicho, ¿no? Acuérdense, Juan 20, 1 al 9, vayan y díganles también a mis discípulos que allá me verán. Lo tenemos en Mateo 28 del 1 al 10, Marcos del 16 del 1 al 7, ahí, Lucas 24 del 1 al 12, Lucas 24 del 13 al 35. Hay varias citas bíblicas que podemos barajear con calma, ahí lo pueden revisar con calma. Lucas 24, 3 al 35, Lucas 24 del 1 al 12, Marcos 16 del 1 al 7, Mateo 28 del 1 al 10, Juan del 20 del 1 al 9, ¿verdad? Ahí vayan y díganle a mis hermanos, ¿verdad?, allá en Galilea me verán. Bien, mis hermanos, Jesús nos invita a la salvación, estar atentos para salvarnos. Cómo estas mujeres van a comunicarles a los discípulos la resurrección de Jesús. Jesús nos está llamando. La iglesia necesita de todos nosotros los bautizados. No esperen que el sacerdote, la monjita, la misionera, el misionero tengan que predicar a Jesús, tengan que anunciar. Tú, mi hermana, mi hermano, que eres bautizada, no te avergüences de hablar de Jesús. No te avergüences de dar testimonio de un Jesús resucitado. No esperes que nosotros los curas, los religiosos, religiosas, misioneras tengan que hablar de Dios. También tú tienes la obligación de hablar, de dar testimonio como cristiana, como cristiano de Jesús. ¿Quieres que los demás den testimonio? ¿Quieres que los demás jóvenes den testimonio? Es que tú también tienes que empezar a dar testimonio con tu vida, que se vea tu ejemplo. Jesús nos llama así a salvarnos, nos llama a estar con Él, pero la iglesia necesita de ti para que puedan también anunciar a los demás, porque el pueblo espera de nosotros, de aquellos que también nunca han oído hablar de Jesús, también esperan que nosotros hablemos de Jesús, pero un Jesús resucitado, mi hermana y mi hermano. Así que hay que dar ese testimonio de un Jesús vivo, un Jesús poderoso. Primera de Corintios del 15, del 3 al 8. Así que mis hermanas, mis hermanos, tenemos que dar ese testimonio de ese Jesús, ¿verdad?, que nos invita, que nos llama, ¿verdad?, que Él resucitó de entre los muertos. Él es el ayer, el hoy y el de siempre. Jesucristo es el mismo, el poderoso, el resucitado. Mi hermana, mi hermano, ahí ya tenemos y somos sabedores que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios vivo. Así que, mi hermana, mi hermano, hay que dar testimonio de la resurrección de Jesús. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que María Santísima con su manto te proteja. Buenas noches.
El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.